Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Pues aquí estamos de nuevo, aquí estamos de vuelta. Gracias al Señor porque, como siempre decimos, es un privilegio predicar la palabra, es una responsabilidad predicar la palabra y lo único que esperamos, como siempre, es que el Señor sea exaltado, que nosotros seamos movidos a santidad y que si hubiera alguien que no fuera todavía hijo, que el Señor lo convierta en hijo. Vamos a estar viendo hoy como ya creo que todos sabéis, ya ha comentado Jesús, el Salmo 32, que lo vamos a estar ahora leyendo, y vamos a estar comentando un poquito. Pero antes de leerlo, pues quería comentar un poquito para entender un poquito lo que es el texto en sí. Es un tipo de salmo llamado masquil. Estos salmos son poemas instructivos, lo que se llama poemas instructivos. Son un poema, pero que lleva en sí mismo enseñanzas espirituales, ¿vale? No es solamente para cantar, sino que lleva enseñanzas de Dios, de parte de Dios, para nuestras vidas. Se considera uno de los 7 salmos penitenciales. Un salmo penitencial quiere decir de reconocimiento de pecado, de expresión de arrepentimiento, pero realmente es un himno de acción de gracias. O sea, a la vez de ser un salmo penitencial, es un himno de acción de gracias. ¿Por qué? Por el perdón que ya David, que es el escritor, ha recibido. Luego lo vamos a estar viendo. Era el salmo preferido de Agustín de Hipona, de San Agustín, vamos a San Agustín, este es el salmo preferido, y también de Lutero, del reformador. Lutero lo llamaba el salmo paulino, Y respecto a esto último, se dice que el reformador, en cierta ocasión, sabemos que él era profesor de teología, y sus alumnos le preguntaron cuál era su salmo favorito, a lo que él se limitó a contestar, el salmo de San Pablo. Y claro, los alumnos le preguntaron, pero maestro, doctor, ¿qué salmo es ese? ¿Acaso San Pablo escribió algún salmo? No sabíamos eso. A lo que Lutero respondió, el Salmo 32 es idéntico en su mensaje a la carta de Pablo a los romanos. Idéntico a su mensaje a la carta de Pablo a los romanos. Así que ahí podemos discernir la cantidad de enseñanza y de doctrina que podemos encontrar en un salmo, ¿verdad? La meta de este salmo es enseñarle a los lectores o a los oidores en su tiempo, ¿verdad?, la sabiduría del arrepentimiento sincero y la importancia de la comunión íntima con el Señor. Es muy importante, humillarnos ante Él, confesarle nuestros pecados y pedirle perdón. Tiene una estructura curiosa porque David, que lo primero que dice en los 2 primeros versículos es la conclusión. O sea, empieza dando la conclusión, la respuesta final, ¿vale?, a las enseñanzas. Dice, su pecado fue perdonado y es feliz, es bienaventurado. Empieza así el salmo, ¿verdad? Aunque estos 2 versículos están en tercera persona, como dice aquel perdonado, o el hombre a quien no se imputa iniquidad, David está hablando realmente de su propia experiencia, pero para aplicarlo a los demás, ¿vale? La experiencia con el pecado, con el Señor y con el perdón. Después de esto, David nos cuenta su experiencia. Después de decir cuán bienaventurado es, nos empieza a contar su experiencia, las consecuencias de no confesar los pecados a Dios y el gozo de confesarlos y arrepentirnos. Finalmente David, o más bien el Señor por medio de David, nos transmite la enseñanza final, las consecuencias y los sufrimientos que nos vienen de intentar ocultar nuestro pecado, aun sabiendo que nada puede estar oculto a los ojos de Dios, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. La enseñanza de este salmo se puede resumir en un versículo.
Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esa es la enseñanza fundamental de este salmo. Así que, bueno, vamos a leer el salmo, ¿vale? Y vamos a estar orando después y continuaremos desbrozando un poquito esto. Yo voy a estar leyendo de la Biblia textual, cuarta edición. Podéis hacer dos cosas, o seguirlo en pantalla, se ha puesto en pantalla, va a estar proyectado, o no está proyectado. Bueno, pues entonces o podéis escucharlo o podéis seguirlo en vuestras Biblias para ver la diferencia entre la Reina Valera y esta traducción. Así que Salmo 32 dice así la palabra del Señor. Másquil de David. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión no ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí, y hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas estas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me rodearás con cánticos de liberación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno para que se acerquen a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero al que confía en Yahvé lo rodea la misericordia. Alegraos, oh justos en Yahvé, y regocijaos. Cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Amén. Señor, estamos delante de tu palabra y vamos a estar viendo, Señor, algo tan importante, Señor, como el arrepentimiento y la comunión contigo, la comunión personal que todos debemos de tener contigo, Señor. Todos tus hijos, Señor, estamos cerca de ti. Tú estás en tu trono, pero a la vez estás dentro de nosotros, Señor, porque tú vives en nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades, Padre, que tú nos das en este texto. Aplícanos, Señor, a cada uno de nosotros, yo el primero, Señor, tu palabra, Señor, y ayúdame a predicarlo, Señor, para que sea entendido con facilidad, Señor. Dame facilidad de palabra, dame tranquilidad y dame denuedo, Señor, para predicar. Que tuya sea la gloria, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a ver un poquito el contexto en el que David escribió este salmo, ¿vale? Porque así podemos entender más fácilmente el contenido. El Salmo 32 es el compañero del Salmo 51, que hemos estado leyendo en la lectura congregacional. Hemos estado leyendo un extracto, ¿verdad? Un adelanto. Y están relacionados ambos, están unidos ambos con la ocasión del gran pecado de David con Betsabé y con Urías, el heteo. El pecado con Betsabé sabemos, de fornicación y el asesinato de Urías. Fue un pecado terrible de David. Urías era el marido de Betsabé. Esta historia la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12, pero evidentemente por causa del tiempo no lo vamos a estar leyendo, ya que es bastante extenso, es un texto bastante extenso. Pero bueno, vamos a recordar los hechos resumidamente para entrar en contexto. El rey David se encontraba dando un paseo por la azotea de palacio. Un día que él se quedó ociosamente mientras que su ejército combatía en la batalla contra los amonitas. Cuando en ese paseo él vio una bella mujer bañándose. Tomando un baño, David mandó llamarla y ella era Betsabé, esposa de Urías, uno de los guerreros que estaban al frente de la batalla. Y aun sabiendo eso, David durmió con ella.
era el rey, podía tener todo lo que quisiera. Y él la vio, se encaprichó de ella, le gustó, mandó llamarla y durmió con ella. Se complicó más la cosa cuando Betsabé le dijo a David que estaba embarazada. Automáticamente ella quedó embarazada. A lo que éste reaccionó intentando ocultar su pecado, trayendo a Urías de batalla, a su marido, para que durmiera con Betsabé y así David poder ocultar el pecado con otro pecado, para poder ocultar que él era el padre de la criatura. ¿Qué pasa? Que Urías no quiso dormir con ella, ni entró en su casa, porque en su conciencia no le dejaba acomodarse, ya que el arca, Israel y Judá dormían en tiendas y estaban en batallas. Y él decía, no, jamás, mientras que mi pueblo y Israel estén en batalla y durmiendo en tiendas, voy a entrar yo a dormir con mi esposa. Entonces, como esto no le funcionó a David, pues le dijo a Urías que se quedara un día más. Y bueno, a ver si mañana lo conseguimos. Le invitó a comer, le invitó a beber hasta embriagarse, a ver si así conseguía que durmiera con su esposa, ¿no? Algo humanamente normal, ¿no? Pero Urías reaccionó de la misma manera. No durmió con ella. Así que después de eso regresó a batalla. David no consiguió que Urías durmiera con su esposa. Pero bueno, no pasa nada. David encontró la solución al problema. La solución al problema. Ordenó a Urías que fuera, como dice textualmente en 2 Samuel 11:15, al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Textualmente. O sea, ni siquiera David disimuló delante de sus hombres, de su ejército. Ponedlo ahí y retiraos de él para que muera. Y así fue. Urías murió en batalla y parece que David por un tiempo creyó haber tapado su pecado con otro pecado. Y otro pecado y otro pecado. Y así iba creyendo él que tapaba, ¿verdad? Pero Dios, que no puede ser engañado ni burlado, le envió tiempo después al profeta Natán a relatarle una parábola. Y esto sí lo vamos a leer textualmente, no hace falta que me acompañéis, con que escuchéis, ¿me vale? ¿Me seguís? Y esta es la parábola que el profeta Natán le contó o le relató a David. En una ciudad había dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía numerosos rebaños y vacadas, pero el pobre no tenía más que una corderita que había comprado, a la cual iba criando, y ella crecía juntamente con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso y durmiendo en su regazo. Y era para él como una hija. Pero un viajero fue al hombre rico y éste no quiso tomar de sus rebaños ni de sus vacadas para guisarlas para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces, escuchando esto David, el furor de David se encendió en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que el hombre que hizo tal cosa es digno de muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Ahí dejamos la lectura. Qué respuesta tan piadosa de David, ¿verdad? Qué piadoso. Qué buen teólogo, ¿verdad? Cómo sabía él la ley, cómo sabía la palabra de Dios. Mostraba a Natán que sabe perfectamente lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El 6, versículo 6 dice: debe pagar 4 veces el valor de su corderita. En Éxodo, versículo 2, capítulo 1, tenemos una de las leyes que Dios le dio a su pueblo, que dice así: si alguien roba un buey o una oveja y los degüella o los vende, por el buey devolverá 5 bueyes y por la oveja devolverá 4 ovejas. Como sabía David, ¿verdad? Él estaba súper preparado, conocimiento de las Escrituras perfecto. Pero qué hipocresía de David. Qué hipocresía de David. Cómo quedó al descubierto su hipocresía. Aquí vemos un ejemplo claro, en ese momento de la vida de David, de alguien que conoce la palabra, pero no vive la palabra.
Se puede conocer la palabra muy bien. Hay teólogos que son incrédulos. Debemos vivir la palabra. Cuidémonos de ello, hermanos. Seguidamente, Dios, a través de Natán, le dice, tú eres ese hombre. Esto ocurrió casi un año después del pecado de David, ya que el niño que quedó embarazada Betsabé ya había nacido. Como dice en 2 Samuel 12:14, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Justo después del momento de que Natán le diera esa profecía. Así que casi un año llevaba David sin reconocer su pecado ante el Señor, queriendo ocultarlo, que no se le puede ocultar. Así sufrió, claro. Hoy lo vamos a ver cómo sufrió David en ese proceso. Así que, nada, de nuevo recordamos Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el tiempo de estos acontecimientos fue cuando David escribió los Salmos 51, como os he estado leyendo, un extracto, y este Salmo 32 que estamos viendo. El Salmo 32 es posterior, ya que el 51 representa una etapa, el 32 representa una etapa más avanzada que el 51. En el 51 vemos cómo está en ese proceso de arrepentimiento y de angustia. Lo podemos observar en los primeros versículos, aunque ya hemos leído una parte, pero dice en los 5 primeros versículos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra de mí tus transgresiones, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Está en ese proceso, ¿verdad? Reconociendo y confesando. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces vemos, estos son los 5 primeros versículos, pero todo el Salmo 51 va en esa línea de pensamiento, como hemos visto también en la lectura que hemos empezado en el versículo 6. Está en el proceso de la angustia por su pecado, pero no saberse aún perdonado y no sentirse perdonado por Dios. En el Salmo 51, David confiesa. En el Salmo 32 ya siente el gozo del perdón, ya se sabe perdonado y ha recuperado la comunión con el Señor. El 32 ya es posterior. En el Salmo 51 siente la convicción de su error, pero no el gozo. Entonces, bueno, esta introducción un poquito extensa, perdonadme, pero creo que era bueno para saber de dónde venía, ¿no? De dónde viene este salmo. Y vamos a abrir nuestro primer punto ya. He dividido el sermón en 3 secciones o en 3 encabezados. El primer encabezado lo he llamado un final feliz, comprende los 2 primeros versículos. El segundo encabezado es el que da título al sermón, lo he llamado de la angustia al gozo, que es los versículos 3 al 7, que es cuando, los versículos en los que David cuenta su experiencia. Y el tercer encabezado se llama, lo he titulado La enseñanza final de Dios. La enseñanza final de Dios, que comprende los versículos del 8 al 11. Así que abrimos el primer encabezado, un final feliz, versículos 1 y 2. Y empieza así, ¿verdad? Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Empieza así el versículo 1. Comienza así, este salmo con la palabra bienaventurado. La misma palabra con que el mejor predicador de la historia comenzó el mejor sermón de la historia. Jesucristo en el Sermón del Monte. Bienaventurado. ¿Y esta palabra qué significa? Esta palabra significa extremadamente feliz. Felicísimo, feliz a más no poder. O también tiene el sentido de bendecido, alguien que está bendecido. De ahí el título de este primer encabezado, un final feliz, ya que aunque es el principio del Salmo, como hemos dicho antes, los 2 primeros versículos ya David nos está adelantando su gozo en el Señor al final de lo que nos va a contar a continuación. Nos está adelantando.
Él se sabe bienaventurado, está gozoso por algo que le ha pasado y lo más importante, se sabe amado, perdonado y protegido por el Señor. Como dice más adelante en el versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me rodearás con cánticos de liberación. Y así también Moisés afirma justo antes de morir, en Deuteronomio 33, 29, dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo que está siendo salvado por el Señor? Tu ayudador mantiene su escudo sobre ti y su espada será tu gloria. Pero bueno, ¿y quién es esta persona tan bienaventurada o tan felicísima? ¿Quién es? Seguimos leyendo el versículo 1. Aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Ese es el bienaventurado. Aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Aquel cuya transgresión, cuya maldad, cuya rebeldía o cuya desobediencia ha sido quitada. Quitada. Esta palabra, quitada, en la Reina Valera, está traducida como perdonada. Si lo veis, si tenéis la Reina Valera ahí, podéis ver que realmente pone perdonada, cuya transgresión ha sido perdonada. Pero realmente este no es el significado exacto de la palabra en el original. No significa exactamente perdonado. Algunas veces las traducciones bíblicas de algunos textos se hacen de forma un poquito más sencilla para un entendimiento más ágil. Pero en algunos casos se pierde la esencia de la palabra en el original, la esencia del sentido original. Por eso quiero explicar un poquito el significado de esta palabra, que en el original hebreo es nasá, la palabra nasá. La palabra nasá no significa exactamente perdonar, no significa exactamente eso, sino que es una palabra que tiene por sí sola tres sentidos, en una sola, tres en uno. Primero, levantar, cargar sobre sí mismo y quitar o alejar. Ese es el sentido en una sola palabra. Y esta misma palabra la encontramos también en otros textos, como por ejemplo en Miqueas 7, versículo 18, dice, ¿qué Dios hay como tú que carga, nasá, carga con el pecado y pasa por alto la transgresión del resto de su heredad? También la encontramos en el Evangelio según Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y en el Nuevo Testamento, la palabra equivalente en griego es airo, que la encontramos ni más ni menos que en este versículo, en Juan 1:29, donde Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita, quita el pecado del mundo. Y en Colosenses 2, 13 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, y lo quitó, de en medio, clavándolo en la cruz. Tremendo el significado de esa palabra. No quiero ponerme muy técnico, pero creo que necesitamos ver el Evangelio en este salmo. Este salmo es evangélico. Está impregnado el Evangelio en el Salmo 32. Y esta palabra es fundamental para verlo. Aquí, con esta palabra, vemos el sentido de la muerte vicaria del Señor Jesucristo. De la muerte de Él, que es que Él sufrió en lugar del pecador, cargando con todos nuestros pecados. Y vemos que, bueno, en diferentes textos, nasa es traducido a veces como llevar, otras veces como cargar, otras veces como quitar, porque significa por sí sola las tres cosas. Entonces, según el contexto, los traductores la traducen de igual manera. Pero repito, en este texto concretamente, que se traduce como perdonar, no es totalmente exacto. Sería más cercano a la realidad, aunque no exacto, porque no existe una palabra en español equivalente a nasá, pero
como dice quitar, sería un poquito más cercano a la exactitud. Por tanto, podríamos decir de otra manera lo que dice David en ese versículo, lo dice así, dice, qué feliz y bendecido es aquel cuya desobediencia, rebeldía y maldad ha sido levantada, cargada y alejada de él. Una forma, ¿no? Otra forma de decirlo. Es como si alguien llevara una carga muy pesada sobre su espalda, que le va a aplastar, que no le deja ni respirar, que le flaquean las piernas, pero viene otro muchísimo más fuerte que él, le levanta esa carga y la pone sobre su espalda y se la lleva. Qué descanso, ¿verdad? Qué descanso, qué gozo. Y no solo eso, sino que, siguiendo el versículo 1, dice que también le ha cubierto su pecado. No solo lo ha quitado, sino que le ha cubierto. Es decir, se refiere a que ha tapado su pecado. Ya no se ve más. Se ha pasado por alto su pecado porque ya alguien lo ha llevado en su lugar. David intentó tapar su pecado, añadiendo así más pecado a su pecado. Pero Dios es el único que puede tapar nuestro pecado lícitamente, cuando nos arrepentimos, porque lo tapa con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Es lo único que puede tapar nuestro pecado. Por esto continúa el versículo 2 diciendo, cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nuestros corazones son fábricas de iniquidad. Sin embargo, a esta persona que es bienaventurada, dice David que Dios no le imputa iniquidad. Pero, ¿qué es la iniquidad? Otra acepción para la palabra iniquidad es la palabra culpa. Culpa. Es decir, Dios no le culpa ya, porque su pecado y su maldad han sido quitados. Y sigue el versículo diciendo, y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Eso es lo que significa omnisciente. Sabe todo, absolutamente todas las cosas. Pero Él quiere que no le intentemos engañar. Él quiere que no le intentemos engañar, quiere que seamos sinceros con Él. Nosotros en nuestro corazón creemos que le podemos esconder algo a Dios. Pero haciendo esto lo único que conseguimos es que nos discipline como un padre disciplina a sus hijos, por amor, por su bien, ¿verdad? Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos es por su bien, por su protección. Todos pecamos, hermanos, todos pecamos. Y Dios lo sabe, pero Él quiere que seamos sinceros con Él y le confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos y nos apartemos, como dice Proverbios. Pero no solo eso, espíritu sin engaño también se refiere al que no busca la gracia barata para arrepentirse y seguir pecando, sabiendo que Dios es perdonador y misericordioso. No, eso no. Como Dios es bueno y Dios perdona, bueno, pues aunque vuelva a pecar, Dios me va a volver a perdonar. Bueno, yo no jugaría, porque eso no es un fruto de un verdadero cristiano. Y si tú no eres verdadero cristiano, no vas a ir al cielo y no te va a perdonar. Así que Dios quiere que procuremos la santidad, que seamos sinceros, y no solo confesando los pecados, sino no volviéndolos a cometer. No volviéndolos a cometer. Después de expresarnos David su gozo y su felicidad, pasa ya a contarnos su experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué está con ese gozo y con esa felicidad? Y sobre cómo sufrió cuando ocultaba y callaba su pecado. Y el gozo que sintió después al confesarlo, arrepentirse, y esto es lo que nos lleva al segundo punto del sermón. De la angustia al gozo. De la angustia al gozo. Vamos a leer versículos 3 y 4. Dice, mientras me callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Es evidente que cuando un creyente peca, el Espíritu Santo es constrictado, es entristecido y actúa mediante nuestra conciencia para llevarle al arrepentimiento y a los pies del Padre. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros
Y esto le pasaba a David, como podemos ver en el versículo 3, con su conciencia renovada por el Espíritu, le afectaba incluso a su salud física, no solo espiritual. El hecho en sí mismo de confesar nuestros pecados y arrepentirnos, no hace que merezcamos el perdón de Dios. O sea, el hecho en sí, no como me he arrepentido ya me merezco el perdón de Dios, no. El hecho en sí no hace que merezcamos el perdón de Dios. Nosotros no somos salvos por nuestro arrepentimiento ni nuestra confesión. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe y por la misericordia de Dios. Él ha querido salvarnos. Y esos son frutos. Es fruto, consecuencia, el confesar y el arrepentirnos es fruto o consecuencia de haber sido salvado. Es el arrepentimiento, la fe, la oración, el amor, el gozo, la comunión con el Señor, la comunión con los hermanos. Esos son fruto o consecuencia de haber sido salvado. Hermanos, no existe ni ha existido un solo cristiano que no se arrepienta y confiese sus pecados a Dios. Además, de forma continuada. No existe. Alguien que dice ser cristiano, pero no tiene esto, no tiene el Espíritu Santo morando en él. Por lo tanto, no es verdaderamente cristiano, no es nacido de nuevo. La forma de vida de un cristiano es de continuo arrepentimiento y confesión. Continuo. Es nuestra forma de vida. Es como si vemos un cadáver y alguien al lado nos dice: mira, es Antonio, dile hola. Y tú compruebas que no respira, que no tiene pulso. Y dices, bueno, pues será Antonio, pero está muerto. Le voy a decir hola, está muerto, no respira, es evidente. Escucha esto. Así como respirar y tener pulso son evidencias de que alguien está físicamente vivo, confesar sus pecados a Dios y arrepentirse son evidencias de que alguien está espiritualmente vivo. Voy a repetir. Así como respirar y tener pulso son evidencias de que alguien está físicamente vivo, confesar sus pecados a Dios y arrepentirse son evidencias de que alguien está espiritualmente vivo. Pero nadie dice que esto sea fácil, aun para los hijos de Dios, no es fácil, ¿verdad? Dice David, mientras callé, David, que estaba sufriendo, estaba angustiado mientras callaba, dice que gemía todo el día. ¿Os imagináis el peso del pecado que tenía David en su conciencia? Gemía todo el día. Casi un año llevaba con el peso del pecado. Dice que se consumieron sus huesos. Y estaba tan débil, ni por el contexto podemos entender casi que no podría ponerse ni en pie, vamos. Y es que cuanto más tiempo pasaba sin confesar, más le disciplinaba el Señor. Más le disciplinaba el Señor, pero con la finalidad de restaurarle, no con la finalidad de hacerle daño. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Y Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Pero Dios azota al que tiene por hijo. La disciplina es parte del amor. La disciplina es parte del amor. Sin disciplina no hay un amor completo. Es un amor consentido. No mirando por hacer el bien al ser amado, sino por agradar a sus anhelos muchas veces pecaminosos. Sin disciplina no hay amor verdadero. No es un amor verdadero, no es completo el amor, sino consentido. Cuando tú amas a alguien, tú quieres su bien. No quieres hacerle mal aunque consientas lo que está queriendo. Cuando vemos a nuestros hijos que quieren algo que no les conviene, no les dejamos por amor a ellos, ¿verdad? Eso es disciplina. Ahora quita la disciplina. Muchos se pierden. Es lo que pasa ahí fuera, ¿verdad? Con los hijos. Bueno, pues Dios con nosotros es igual. Dios es el amor perfecto. Dios es amor.
Entonces, cuando David aquí dice mientras callé, ¿qué es lo que nos está diciendo? También, mientras callé, evidentemente, mientras callé. Y cerré mi boca, ¿verdad? Pero también es en un sentido variado, ¿no? Mientras me autojustifiqué, ¿vale? Mientras me engañé a mí mismo, pasa nada. Mientras le eché la culpa a otro de mi pecado, ¿vale? Nuestros corazones orgullosos siempre tienden a eso, ¿verdad? Cuando pecamos buscamos una razón por la cual hemos pecado y que nos justifique. Y a ser posible culpando a otro, ¿vale? Pero siempre buscamos una razón que nos autojustifique. Sí es verdad que hice eso, pero fue porque Juanito me dijo, por ejemplo. Y esto viene desde la misma caída de Adán. Desde la misma caída de Adán y Eva. Dice Génesis 3:12, después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido, el Señor les pidió explicaciones. Y dijo el hombre, la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y comí. Y dijo Dios a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me hizo errar y comí. Eso viene de la misma serpiente y de la misma caída. Adán, como vemos, no solo acusa a Eva, sino al mismísimo Dios. Dice, la mujer que tú me diste. ¿Para qué me diste esa mujer? Que me ha hecho caer por tu culpa. Eso es lo que le está diciendo Adán. La rebeldía, la autoexculpación, las excusas baratas, el hacerse la víctima, el culpar al de al lado. Esto es el corazón humano influenciado por la serpiente antigua, que es el diablo. Eso es el corazón humano influenciado por el diablo. Y el corazón de los redimidos, de los cristianos, es igual que el de los incrédulos. Nosotros no somos en nosotros mismos santos. Pero con una diferencia fundamental, los creyentes tenemos al Espíritu de Dios dándonos convicción de pecado. Por eso, mientras callamos, mientras no confesamos nuestros pecados a Dios, sufrimos consecuencias que son instrumentos que Dios usa para llevarnos de nuevo a su camino. Dios nos confronta de esa manera, nos pone como frente a un espejo espiritual, donde nos vemos a nosotros mismos, pero también estamos viendo a Cristo. Porque Cristo está en nosotros, Emmanuel, Cristo, Dios con nosotros. Y para que recordemos nuestra identidad, vemos en ese espejo a Cristo y recordamos que nosotros somos cristianos, somos sus hijos y no estamos actuando rectamente. Eso es lo que hace Dios, ¿no? Dios nos lo muestra, tú eres mi hijo. Los incrédulos también sufren las consecuencias de su pecado, pero no quieren reconocerlo y derivan esas consecuencias en depresión, ansiedad, insomnio, dicen que tienen falta de autoestima. Y claro, buscan la solución, aliviar esos problemas con medicación, con libros de autoayuda, cuando el único que soluciona esas cosas es Dios. Dios es el único que soluciona esas cosas. Ojo, no digo que no haya que tomar ciertos medicamentos cuando se necesitan, ni mucho menos. Para eso están los médicos, aquí tenemos médicos, para recetarlos cuando son necesarios. Pero en el caso de las enfermedades del alma, una pastilla solo puede calmar los síntomas. Una pastilla no puede curar el alma, es imposible. Puede hacer que nos sintamos mejor, pero no puede curar la enfermedad del alma. Porque la enfermedad es espiritual y solo Cristo y su palabra pueden sanar las enfermedades del alma. Solo Cristo. Debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Como dice 1 Corintios capítulo 2. Lo espiritual a lo espiritual. Y aún así, redimidos, los creyentes guardamos ese remanente de corazón rebelde y orgulloso. ¿Verdad? Queremos gobernarnos a nosotros mismos. Queremos gobernarnos todavía nosotros, porque estamos todavía aquí. David tardó aproximadamente 1 año en confesar a Dios su pecado. 1 año. 1 año consumiéndose sus huesos y gimiendo todo el día. Como decimos,
Esto, claro, a él le creaba estrés, le creaba ansiedad, tenía secuelas físicas. Él sentía que se consumía de la tristeza, de la depresión. Esas cosas pasan, ¿verdad? Esas son cosas que pasan. Pero David no fue el psicólogo. David confesó su pecado. Desnudó su alma ante el Señor. Y ahí vino la parte del gozo. Cuando desnudó su alma ante el Señor. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Cuando dice mi pecado te hice saber, no está diciendo que Dios no supiera su pecado. Cuando David confesó, no está diciendo que Dios no supiera su pecado. Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente. Y cuando digo que Dios sabe todas las cosas, es que sabe todas las cosas. Todas. El pecadillo ese que tenemos también por ahí escondido, ese también lo sabe. Lo sabe todo. David, cuando dice que confesó su pecado, quiere decir que él reconoció su pecado delante de Dios. Reconoció su pecado delante de Dios. Y David por fin se rindió, se humilló ante el Señor. Como acabamos de decir, desnudó su alma delante del Señor. Dice, no encubrí mi iniquidad. Las iniquidades son las malas motivaciones del corazón. No encubrí mi mala motivación al hacer esto. Las malas motivaciones por las que hacemos las cosas. Confesó sus transgresiones, es decir, la transgresión es cuando traspasamos la línea, cuando nos pasamos de la raya, de la ley de Dios, evidentemente. Se pasó de la raya. Y estas palabras son diferentes formas de ver el pecado en general, que significa pecado, errar al blanco, ¿vale? O no acertar en la diana. Eso es pecado en general. Pero cuando Dios habla de confesar los pecados, no se está refiriendo a decirle los pecados a Dios con la boca. No se está refiriendo a eso. Yo se lo digo y ya está. Como hemos dicho, Dios ya lo sabe. Dios sabe todo. Confesar de verdad es humillarse ante Dios. Es reconocer nuestros pecados y ponernos de acuerdo con Él. Él nos está diciendo, tú humíllate, tú eres un pecador y has pecado. Alinéate conmigo. Es doblegar de una vez nuestra dura cerviz y acudir a los brazos amorosos del Señor y recibir el perdón, si Él quiere perdonarnos. Y cuando David hizo esto, y cuando nosotros hacemos esto, otra vez, Nasá. Nasá. Aquí está otra vez esa maravillosa palabra evangélica, Nasá, versículo 5. Tú mismo cargaste, Nasá, con la maldad de mi pecado. Y así es, Dios mismo cargó con nuestros pecados. Dios mismo cargó con nuestros pecados. Por eso orará a ti, todo santo, en el tiempo que pueda ser hallado, dice el versículo 6. Y sí, dice mientras pueda ser hallado. Y lo dice porque no siempre podrá ser hallado. Si dice mientras pueda ser hallado es porque no siempre va a poder ser hallado. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él nos quiere perdonar. Ahora es el momento. Hoy es el día. Aún estás a tiempo. Porque mañana puede ser tarde. Hoy estamos a tiempo. Mañana puede ser tarde. Mañana no lo sabemos. Y, hermano, hermana, te quiero hacer unas preguntas. Primero, ¿hay alguien aquí que nunca peque? Si hay alguien que nunca peque, me bajo y que predique, por favor. Yo peco. Estoy aquí predicando, pero yo peco. Yo soy el primero de los pecadores, como diría el apóstol Pablo. No hay nadie que nunca peque, ¿verdad? Cuando pecas, ¿cuál es tu primera reacción? Cuando sientes la convicción de pecado, cuando eres consciente de que has pecado. A veces nos cuesta darnos cuenta.
Pero cuando eres consciente de que eres pecado, ¿cuál es tu primera reacción? No es para que contestéis, evidentemente, es para que reflexionemos. ¿Es acudir al Señor inmediatamente? ¿Esa es tu reacción? En cuanto que has pecado, acudes directamente al Señor, te aferras a la cruz de Cristo y le pides perdón. ¿O la primera reacción tuya es ignorarlo, esconderte, como hizo Adán? Esconderte, ignorarlo. O quizá te avergüenzas de ir al Señor a confesarle porque en ese momento no te crees digno de acudir a Él, pero un poco más tarde sí podrás. Te crees que a lo mejor, dejando un poquito pasar el tiempo, ¿verdad?, se va a limpiar ese pecado un poquito y ya será suficiente para poder ponernos delante de cosas extrañas que pasan por nuestra mente a veces, ¿verdad? ¿No os ha pasado? A mí me ha pasado. Y hermanos, absolutamente todos pecamos, absolutamente todos. Y el Señor quiere que cuando caemos acudamos a Él inmediatamente, buscando su perdón y su consuelo. Su propio Hijo murió en la cruz. Ya no hay vergüenza, ya no hay temor. Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. El Señor pagó un altísimo precio para abrirnos un camino nuevo al Padre. Continúan los versículos 6 y 7. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, éstas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me rodearás con cánticos de liberación. El profeta Nahum dice, en el capítulo 1, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Aquí vemos un contraste entre lo que le espera al creyente, al Hijo de Dios, al que en Dios confía, como dice el Salmo, al que en Dios confía, o al santo que orará a Dios mientras pueda ser hallado. Como dice el versículo 6, el Salmo, y el incrédulo, el adversario de Dios, el impío, que tendrá muchos dolores, como veremos ahora en el versículo 10. Esto es un contraste entre el creyente y el incrédulo, lo que le espera a uno y lo que le espera a otro. A este último, el incrédulo, cuando venga la inundación de muchas aguas, estas sí llegarán a él y le arrasarán. La inundación de muchas aguas es sentido figurado del juicio de Dios. Estas le llegarán y le arrasarán. El incrédulo no tiene refugio. No tiene protector ni guardador, porque en su orgullo se cree su propio Dios, su propio protector, su propio guardador. Yo puedo, yo soy el mejor. Pero en realidad no es más que un débil, desdichado y pequeño ser que desaparece como la neblina en un segundo. Y los cristianos, por nosotros mismos, no somos mejores. No penséis que es que estoy diciendo que los incrédulos son muy malos y nosotros somos muy buenos. No voy por ahí. Somos igual de débiles y pequeños y desdichados. La diferencia es que nosotros estamos dentro del refugio, dentro del arca que nos protege, de las muchas aguas que nos protege, que es Cristo el arca, es Cristo el refugio. Él nos guarda, Él nos protege, Él nos libera de nuestra propia maldad, y de la corrupción de nuestro corazón. Y así será cuando llegue el día del juicio, para quien se encuentre en el arca, Jesucristo. Será protegido de la tempestad, como hemos cantado, Él es nuestro refugio. Tengo un refugio, pero no tengo un refugio entre otros, porque Cristo es el único refugio, no hay más. O te refugias en Él, o la tempestad te arrasará. Él es nuestro protector, Él es nuestro refugio, Él es nuestro libertador, Él es nuestro guardador, Él es Dios, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y ha prometido que nos guardará y nos sostendrá y nos llevará con Él por la eternidad. Solo los que en Él confían, en Cristo, solo ellos, solo nosotros, son los que entran al arca. Solo los que confían en Cristo. ¿Confías en Él? ¿Confías realmente en Él? Él nos guardará de la angustia, como dice David, porque Él, Cristo, llevó nuestra angustia.
Él llevó ya nuestra angustia en la cruz. Él nos rodeará con cánticos de liberación, dice David, porque ya nos libertó en la cruz del Calvario. Cristo, Él es nuestra libertad. ¿Confías en Él? ¿Confías en Él? Porque si no confías en Él, no entrarás en el arca y te espera una eternidad de muchos dolores. De muchos dolores. La Biblia, que es Dios hablando, dice que todo aquel que no crea en el Señor Jesucristo y en su palabra es condenado. Y esa condena no es estar unos años encerrado en una cárcel o tal. Es una condena espeluznante, es una condena de sufrimiento continuo y desesperación en un infierno de fuego que nunca se apaga, dice la palabra. Y es por la eternidad, no es un tiempo. Pero a todo aquel que en Él cree, dice Dios, no se perderá, mas tendrá vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna juntamente con Cristo. Y aquí ya pasamos al tercer punto del sermón, que es la enseñanza final de Dios. La enseñanza final de Dios. Y leemos el versículo 8, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. Te haré entender y te enseñaré, dice Dios. Está diciendo, acércate a mí, ten comunión conmigo. Debemos tener comunión íntima con el Señor, hermanos. De esa manera es como Dios nos guía, nos enseña, nos aconseja, teniendo comunión con Él. Él nos enseña y nos aconseja por medio de su palabra y nos hace entender por su espíritu, por medio de la oración, meditando en su palabra, en dependencia, claro, del Espíritu Santo. Pero esa es la forma que Él nos guía. Cuando dice, sobre ti fijará mis ojos, es una expresión que significa te cuidaré, estaré contigo, te guardaré, te sostendré, te levantaré cuando caigas. Es una promesa preciosa del Señor al creyente. Dios quiere que tengamos comunicación con Él, como digo yo, 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. En todo momento. Y es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En todo tiempo. En tiempos de bendición, en tiempos de aflicción, en tiempos de paz, en tiempos de lucha, en todo tiempo. Todo tiempo. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el ocio, en todo tiempo conectados a Dios. Él está dentro de ti, nada puede separarnos de Él, nada puede apartarnos de Él. En contraste a esto, nos dice el versículo 9 de nuestro pasaje, dice, no seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno para que se acerquen a ti. Es decir, entre el versículo 8 y 9, Dios está diciendo, búscame y depende de mí, y yo te guiaré y te guardaré. No seas terco y cabezón, intentes andar por tu cuenta, porque te voy a tener que frenar a la fuerza. Por tu bien, por protegerte, pero te va a doler, vas a sufrir de esa manera. Es una forma, digamos, de decirlo en nuestro lenguaje de la calle. No seas cabezón, déjate guiar por mí. Déjate guiar por mí. Hermanos, tenemos el privilegio de tener a Dios y de tener su palabra. Su palabra es eterna, su palabra es totalmente suficiente para conducir nuestras vidas. Y aún así, muchas veces queremos caminar sin Él. Incluso pecamos y pensamos que no se va a enterar. Como hizo David, ¿verdad? Pensaría que Dios no se iba a enterar de su pecado. Y fijaos lo que tuvo que sufrir David. 1 año entero. Como caballo o mulo estaba. Y el Señor lo tuvo que frenar con bozal. ¿Para qué? Para que se acercara a Él. Para atraerlo a sí mismo. Debemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida. Dios sabe todo de nosotros y nos ama, pero quiere que caminemos con Él.
y que dependamos de Él. Si tú eres verdadero cristiano, Dios te va a cuidar igual. Dios te va a cuidar por las buenas o por las malas. Si sufres la disciplina o si no sufres la disciplina. Él nos deja un margen en su paciencia para que nos acerquemos a Él. Pero de no ser así, llegado el momento, para traernos de vuelta, va a tirar de nuestro bozal. Va a tirar de nuestro bozal y de nuestro freno. Entonces es cuando nos lamentamos. Entonces nos lamentaremos porque estamos sufriendo. Intentemos estar cerca del Señor. Eso se consigue teniendo comunión con Él, personal. Pero este sufrimiento nada tiene que ver con el sufrimiento que habrá para el incrédulo, para el que no está en Cristo, para el impío, como dice el versículo 10. Muchos dolores habrá. Muchos dolores habrá. Pero estos dolores y este sufrimiento, que es el que hemos hablado antes, el infierno del fuego eterno, donde el fuego no puede ser apagado, dice Marcos 9:43. Este sufrimiento es del que Dios nos libra y nos guarda, el sufrimiento eterno. Pero al que confía en el Señor lo rodea la misericordia, dice después. Al que confía en el Señor le guarda. Al que confía en el Señor le protege. Hermano, Dios está de nuestro lado. ¿A quién mejor podemos tener de nuestro lado? Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y así termina este salmo, con un grito de ánimo y de gozo para el creyente en el versículo 11. Dice: alegraos, oh justos, en Yahvé, y regocijaos. Cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. La Biblia a los cristianos nos llama justos, pero no que seamos justos por nuestra propia justicia, evidentemente. No somos justos por nosotros mismos, sino por aquel que fue el único en la historia que cumplió la justicia de Dios, que cumplió toda la ley de Dios de forma perfecta, el Señor Jesucristo. Por medio de Él nos llama justos. La Biblia, como seguimos viendo en el versículo 11, también nos llama rectos, pero no por nuestra propia rectitud tampoco, sino por la rectitud de Cristo imputada a nosotros. Solo por gracia y solo por medio de la fe. Y en otros pasajes, por la misma imputación de gracia, nos llama santos, íntegros, escogidos, pero siempre por imputación de Cristo, por gracia. Y por eso Dios nos llama a regocijarnos, a gozarnos, a alegrarnos, porque no hay motivo de mayor alegría que estar en Cristo. No hay motivo de mayor alegría. Y algunos hermanos que parece que van, pero si somos los más bendecidos de la historia del mundo, los cristianos, que pasamos dificultades, claro que las pasamos, todo el mundo pasa dificultades. Pero, ¿y después, cuando estemos con Él? Somos los más bendecidos de estar en Cristo. Todos tus pecados han sido cargados por Él. Todos tus pecados y los míos han sido cargados por Él y llevados fuera de casa y eliminados de una vez y para siempre. Eso es lo que hizo Jesucristo, nuestro Señor. Y Él siendo el más fuerte de todos, ya que es Dios, se hizo hombre para cargar sobre sí mismo como hombre, pero con el poder de Dios, todos nuestros pecados y transgresiones, todos. Los levantó igual que levantó aquella cruz, los cargó sobre sí mismo igual que cargó aquella cruz, los llevó fuera del templo y de la ciudad y los llevó fuera ya de nuestro alcance. Con su muerte en la cruz, en nuestro lugar, hizo que nuestros pecados pasados, presentes y futuros desaparezcan para siempre. Nuestros pecados han desaparecido para siempre. ¿Somos o no somos bienaventurados? Como dice David. Pero la cosa no quedó ahí, en la muerte en la cruz, porque el Señor Jesús resucitó 3 días después de morir en la cruz. Y días después ascendió y está a la diestra del Padre y volverá por su iglesia. Hermanos, Él va a volver a por nosotros.
Entonces, como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todo el conjunto de los redimidos de todas las épocas ascenderemos con Él al cielo. Y ese será el día en que estemos por fin con el Señor por la eternidad. Cara a cara, ya con cuerpos glorificados y sin pecado en nosotros. Pero hermanos, aún estamos aquí. Aún estamos aquí. Esperamos con ansia, ¿verdad?, ese momento, pero aún estamos aquí. Dios, que nos salva en Cristo, no nos lleva directamente al cielo. Cuando Él nos salva, ¿verdad? Podría salvar, venga, nos salva en el cielo directamente. Él nos deja aquí por un tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿O para qué? Para glorificarse en nosotros, para transformarnos de gloria en gloria en la misma imagen de su Hijo, para que los ángeles glorifiquen y adoren aún más al Señor, maravillados por cómo seres caídos y débiles como nosotros pueden ser hechos poco a poco a semejanza de Cristo. Para eso nos deja el Señor aquí y no nos lleva directamente al cielo. Como dice Colosenses 3, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El conocimiento pleno es cuando estemos ya con Él. Nos vamos renovando, nos vamos haciendo cada vez más a semejanza del Señor Jesucristo. Y eso es por medio del Señor que nos va santificando. Pero ahí tenemos nosotros responsabilidad también, hermanos. En la santificación nosotros tenemos que poner de nuestra parte para alejarnos de este mundo. No decimos de este mundo, de las personas de este mundo, porque si no, no evangelizaríamos, ¿verdad? Sino del sistema de impiedad que está en este mundo, el sistema de pecado y de suciedad que hay en este mundo, intentar alejarnos, intentar estar más cerca del Señor. En conclusión, para terminar, vamos a resumir las enseñanzas que hemos visto en este salmo. En primer lugar, somos bienaventurados en Cristo, ¿vale? Porque todos nuestros pecados han sido quitados, alejados y cubiertos por Dios, de una vez y para siempre. Somos bienaventurados porque somos libres del pecado. Cuando percibimos la convicción de pecado, segunda enseñanza, cuando percibimos la convicción de pecado, debemos acudir al Señor lo antes posible, humillarnos, confesarle nuestros pecados. Recordamos que es reconocer nuestros pecados, no es hacerle conocer como si Él no lo supiera, es reconocer nuestros pecados delante de Él, humillándonos. Así que acude con confianza al Señor cuando caigas en pecado, hermano. Cuanto más tiempo pasemos sin confesar, es la tercera enseñanza, cuanto más tiempo pasemos sin confesar, más vamos a sufrir, porque sufriremos la disciplina del Señor para acercarnos, para atraernos a Él. No seamos como el caballo o el mulo, que no nos tenga que frenar y hacernos daño por nuestro bien. Siguiente enseñanza. Para todo esto, como hemos dicho, debemos mantener la comunión continua con el Señor. Comunión continua con el Señor. Así es como Él nos protege y nos guarda. Recordemos que Él es nuestro refugio. Refugiémonos en Él. Él es nuestro Padre. Él nos ama. Si no estás en Cristo, dice la Biblia que habrá muchos dolores para ti. Muchos dolores. Dolores eternos y sufrimiento, pero al que confía en el Señor, al que está en Cristo, el que está en Cristo lo rodea la misericordia, hermanos. Lo rodea la misericordia. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Pídele perdón, confía en la obra de Cristo. Y en ese mismo momento Dios promete que tus pecados habrán sido cargados por Cristo. Esa imputación habrán sido cargados y eliminados para siempre. Él pagó en tu lugar, si tú confías en Él. Si tú crees, y tú crees también lo que Él dice, no es solo creer, no es decir, sí, yo creo que Jesús existió, sí, los demonios también lo creen, pero no se trata de eso, se trata de confiar en Él, se trata de confiar en lo que Él dice, se trata de confiar en lo que Él manda. Hay que confiar en que Dios tiene toda la verdad, porque Dios es la verdad, y en Cristo pagó nuestros pecados.
Cuando te haya perdonado, sentirás el gozo de ser un bienaventurado hijo de Dios. Y entonces arrepiéntete de continuo, sigue arrepintiéndote. Arrepiéntete de continuo. Arrepentirse significa darse la vuelta. Arrepentirse significa cambiar de rumbo. Estoy aquí, me arrepiento y ahora estoy aquí, en esa dirección. Cambiar de dirección. Volverás a pecar. No creas que te conviertes y dejas de pecar. Volverás a pecar. Pero si todavía estamos aquí en la tierra, pero el Espíritu de Dios ya morará dentro de ti y te guiará a los brazos del Padre y a su perdón. Acude a Cristo, no esperes más, porque mañana puede ser tarde. Hoy Dios puede ser hallado, mañana no lo sabemos. No esperes más, acude a Él. Vamos a orar.